Vamos a esperar que dé inicio. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ahí ya creo que les llegó el mensaje a todos que ha iniciado la grabación. Es decir, que ya podemos dar iniciada la sesión de clase del día de hoy. Bueno, tres cosas que parecen puntuales poner. La primera de ellas, la decisión que la clase fuera virtual, no es una decisión mía, no es una decisión de la Vicerrectoría Académica, entiendo yo, liderada por una serie de acciones que, pues digamos que le permiten hacer ese tipo de, digamos, le permite a ellos tomar ese tipo de decisiones. Entiendo yo, por lo menos es lo que a mí yo podría decir fácilmente, puede que esté, inclusive esté equivocado, que a raíz del proceso de racionamiento que se está generando aquí en Bogotá, eh, no creo que sea un secreto porque ya este jueves van a empezar racionamientos de agua y si hay racionamientos de agua, mismas plantas de acueducto son las que se utilizan para el procesamiento hidroeléctrico, pues también en algún momento nos van a empezar a hablar del racionamiento energético. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, permítame un segundito, este, siguiendo ese orden de ideas, pues entonces creería, o más bien estaría casi, perdón, estaría casi en un 60% seguro que la decisión de que en esta ocasión se empezara o sea, que se dictara la clase en el día de hoy de forma virtual, porque yo no tenía contemplado que no, yo no tenía contemplado que hoy nos fuéramos a ver virtualmente. Eso digamos que fue algo que sucedió, pero no fue algo que yo haya predicho, algo que se haya, digamos que nos hayan comentado. Desde el día mismo que nos comentaron, desde ese mismo día, pues yo empecé a enviarles por todos los medios, ¿cierto? Para efectos de que ustedes pudieran, pues estar informados, porque sería lo mínimo que uno esperaría, que estuvieran informados de que efectivamente la clase del día de hoy. Me dice el señor decano que se les informó, supongo yo que ustedes tienen clase, tuvieron clase de 6 a 8 con el maestro anterior, entonces pues de alguna manera se tuvieron que haber percatado que era clase virtual. No faltó el compañero que terminó yendo a la institución porque no vio las páginas no vio las páginas de WhatsApp o las páginas de Facebook o vio la propia página de Microsoft Teams. Por eso es recomendable que tenga esos sistemas activados en el celular. Inclusive que esté siguiendo lo de Facebook porque allá es donde muchas veces se entera uno de decisiones que puede que nosotros no nos enteremos oportunamente, pero que allá la directiva intenta masificarlo a través digamos, de esas plataformas. Entonces, pues, en próximas oportunidades le recomendaría que usted tenga vinculada su página de Facebook como una página que lo que sea que se publique allá sea importante porque seguramente va a ser algo que en un 60-70% de pronto son cosas que no le llaman la atención, pero en el otro 20 o 30% son cosas como estas, ¿no? Que no hay que ir presencialmente, sino que se va a hacer virtualmente, que se va a hacer de esta manera, que tal día comienzan tales exámenes, que tal día es el proceso de inscripción, que entonces es mejor que su merced, pues para que optimice tiempos y para que de pronto no quede afuera el margen, le recomendaría que estuviera al frente de ese tipo de páginas, ¿cierto? O sea, que no sea una cuestión que el profesor tenga que estarle diciendo. Pues yo, digamos que utilizamos los mecanismos que aquí la institución nos pone. Entiendo yo que la mayoría de ustedes manejan el Microsoft Teams, les llegan los mensajes, por lo menos cuando pasa lo de las notas y demás, creo que lo hacemos en público, en vivo, le llegó la nota, no sé qué sé cuándo, por eso me atrevo a hacerlo de ese medio. Pero esta debería ser una acción digamos, paliativa, debería ser una cuestión al margen, que debería ser que su merced se enterara por canales institucionales. Es decir, no es el profesor Cepeda que decidió quedarse en la casa descansando, sino que fue una decisión de Vicerrectoría Académica quien tomó unilateralmente la decisión. Vuelvo a decir, claro, yo supongo que apoyado por una decisión de un ente superior, que es la Alcaldía de Bogotá, quien ha venido recomendando a las instituciones de educación, pues que la optimización de jornadas alternativas como esta. Entonces, ahorita es una cuestión voluntaria, pero así como va a pasar el jueves, en algún momento pueden tomar una decisión la siguiente semana, todos los días vamos a vernos virtualmente, o nos vamos a ver 2 semanas virtualmente y después regresamos a la presencialidad. Eso es una potestad que tiene la escuela, ¿no? A menos que haya una orden de una directriz, como pasó en la pandemia, que era del gobierno nacional quien decía los tiempos. Entonces, durante el siguiente 2 o 3 meses de editarse virtualmente. Entonces, no es una decisión de la escuela, ni del decano, ni del rector, ni el vicerrector, sino que era una decisión presidencial, una decisión
del ente superior. En este caso, propiamente nosotros no podemos entrar a controvertir. Ahora lo que se hizo, lo que yo entiendo que se hizo fue una acción voluntaria, ¿cierto?, de la escuela en relación a los procesos que se vienen denunciando en televisión, donde hay un gasto energético superior y un gasto de agua superior, pues entonces generar procesos de ahorro. ¿Por qué? Porque al mandar a cada uno a sus casas, pues entonces hace que los entes mayoritarios donde se consume energía y donde se consume agua, pues se vuelvan, digamos que se queden libres. Es claro, alguien dirá, pues es desplazar porque anteriormente lo que hacían era que se concentraba uno en escuelas, universidades o trabajo. Y ahorita pues entonces lo mandan uno a la casa y entonces se genera el mismo consumo, pero desde la casa. Pero pues en la casa es más fácil de hacer racionamiento. Por eso es que empiezan ellos a hablar de que el jueves va a haber racionamiento de agua y vuelvo a decir, claro, en algún momento puede que empiecen a decirnos, probablemente los más adultos, la mayoría no creo que se acuerde, serían muy chiquitos o estarían muy menores cuando se hacían los racionamientos aquí en la ciudad de Bogotá, que cuando se hacía el fenómeno, en ese entonces se llamaba el fenómeno del niño como ahorita, porque el de la niña siempre está asociado con que vienen excesos de lluvia y el del niño pues que vienen excesos de veranos y demás. A mí también me pasa lo que muchos dicen, ¿no? Aquí se me hace muy curioso porque en la zona donde yo estoy no ha parado de llover. O sea, nosotros llevamos casi 15 días donde llueve, 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 llueve y dicen que en el embalse no llueve. Entonces, pues parece que está lloviendo donde no es. Sí, pareciera que fuera una situación de esa forma. Pero pues al punto que se ha llegado es a que si hay una cantidad superior de consumo, ¿cierto?, de agua, pues y no hay cómo restablecerla porque se masificó, en este caso se masificó, digamos que en otros momentos se habían buscado alternativas, diferentes formas de consumo energético, ¿cierto?, que ahorita se desecharon, porque es que se dice que es que son más contaminantes y demás. Entonces, ¿qué generó? Pues que nos basamos en una única fuente de consumo energético y consumo hídrico, y es como cuando usted tiene, digamos, el mejor ejemplo que usted podía visualizar es cuando usted tiene varios gastos en una misma fuente. Entonces, pues llega un momento en que se acaba la plata, si tiene que pagar dos, o sea, haga cuenta que tiene dos casas, pero tiene un solo salario, pues obviamente, pues en algún momento se va a quedar sin dinero. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, aquí se entiende que estamos en virtualidad por esa situación. Creo que todos conocemos, voy a pasar a compartir pantalla para que entonces visibilicemos, voy a compartir la totalidad de mi pantalla en mi computador, ¿cierto? Para que entonces se mire, permítame, voy a ingresar aquí al grupo. Bueno, esto es algo que es de la tertulia de este sábado, pero antes de pasar a eso, me agradaría pasar a la propiamente la parte del grupo. Permito que me quedé en el grupo anterior, vamos a abrir el de ustedes, ¿cierto? Donde pues aparecen, desde el día jueves empiezan a aparecer los mensajes de que hoy nos vemos en virtualidad, ¿cierto? Entonces, pues si algún compañero por alguna razón no lo vio, pues yo recomiendo pues estar más pendiente de las páginas del institucional, de las páginas de la universidad y las páginas de la asignatura, pues para que este tipo de información, cuando se comunique, llegue. Este es el mensaje que hace llegar el día de hoy, perdón, el día de ayer, por eso lo publiqué ayer, algún compañero que porque un domingo publicando cosas así, porque pues nos parecía lo más importante que su merced sepa que es una decisión de la institución, no es una decisión del profesor, no es una decisión del decano, ¿sí? Es una decisión institucional de que hoy nos veamos en virtualidad. ¿Listo? Eso digamos que en primera medida. En segunda, pues ya que lo alcanzamos a visibilizar, ¿cierto? Pues entonces pongámoslo de una vez. Esta es la tertulia que se va a desarrollar este sábado. Se va a trabajar con la Alexandra Ariza, pues es una madre de familia de la escuela. Uno de sus muchachos pues pasó por infortunia de pasar por el asunto de la drogadicción. Actualmente se encuentra en proceso de restitución, en proceso de resocialización, ¿cierto? De descontaminación de la sustancia, pero pues todos sabemos que es una cuestión que no es de la noche a la mañana, es una cuestión que tarda tiempo, es una cuestión que probablemente va a durar muchos años en que vuelva a ser una persona funcional, porque aunque pueda parecer en algún momento que tiene formas o que ya se ha recuperado, pues es un proceso largo, ¿no? Porque todo tipo de drogas no genera adicción, pero cuando la persona cae en drogadicción, pues se genera un trastorno compulsivo personal, que es el que lo hace regresar varias veces a querer generar el mismo consumo. Es decir, las drogas no son el problema,
¿cierto? Los indígenas mascaban hoja de coca, los nativos mascaban marihuana, o sea, las tribus Cherokee fumaban hierbas, eso no tenía ninguna y creo que aquí pusimos varios ejemplos donde tribus, grupos, asentamientos humanos en India, en Asia, en África, pues tenían diferentes formas. Los que más conocemos son los griegos, que machacaban un hongo que daba la sensación de fermentación, como sería un vino, como sería la cerveza, y pues ellos se tomaban eso en sus celebraciones y festividades. Lo que pasa es que no había drogadicción, o sea, no había alguien que supusiera que entonces me voy a quedar bebiendo y chupe y chupe y chupe y chupe y chupe y chupe. Esa fue la diferencia, ¿no? Nosotros sí generamos ese tipo de adicción, por eso no toda droga genera adicción, pero la drogadicción sí genera un trastorno compulsivo personal, que es el querer regresar siempre como a ese estado de satisfacción, es como ese estado de querer eliminar las otras acciones y problemas, eliminando su propio entorno, ¿cierto? Que es lo que nosotros por eso llamamos trastorno. Es un trastorno que además de eso genera una compulsividad, porque no todos los trastornos generan compulsividad. Hay trastornos de la alimentación que no son compulsivos, ¿cierto? O sea, hay personas que pueden tener trastornos alimenticios, pero no son compulsivos en el sentido en el que ellas deciden no comer, pero no es que no es, una cosa es la que come y vomita y otra persona es la que decide no comer, ¿cierto? O sea, tiene un trastorno de la alimentación, pero no es compulsivo en el sentido de que no genera la acción del vómito continuo. Hay otras personas que simplemente se dosifican en lo que pueden o no consumir y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues los invitamos a la tertulia este sábado. Vamos a tener, pues como les digo, a la madre del compañero Alexandra Ariza, pues ella se llama Alexandra Ariza, no el compañero. Entonces, pues que siempre ha participado con nosotros en el programa. Vamos a tener con Nicole Díaz, que creo que es muy conocida porque tiene una fundación y ha aparecido en varios canales de televisión, justamente en el tratamiento de personas de calle o personas con adicción. Y pues Camila Castro, pues que es la periodista nuestra, que a su vez está vinculada a Caracol, pues que nos va, digamos que va a participar en el programa. Ahorita yo lo pegaré allá en el interior del grupo, simplemente que aquí apareció la página abierta, entonces me pareció que era como lo más idóneo, ya que se menciona, pues entonces que se conozca como tal, ¿no? Esa sería como la acción. Voy a partir aquí de compartir pantalla, perfecto, para que entonces regresemos otra vez a visualizarnos y pues entonces hoy, al margen de lo que ya hemos dicho, de esa eventualidad que estamos en virtualidad, pues he decidido adelantar un poco sobre los conceptos que se dan en el sílabus. Más o menos está la semana que voy a abordar en el día de hoy, en la semana 17-18, porque pues vamos a tener una invitada externa a la clase. Es una ex estudiante mía que en algún momento pues me solicitó en su momento de pregrado, que le colaborara en su tesis de pregrado, valga la redundancia, y que de una u otra manera, pues entonces surgió pues una amistad que ahorita pues en su tesis de maestría pues también me pidió el favor que le ayudara como tal. Ya como tal, no, ella está optando para el título de magíster en la Universidad Externado y pues yo simplemente soy como un asesor externo. Me pareció que lo más prudente, ya por la temática y por el contenido, pues que era que lo trajera al salón de clase. Cuando se dan este tipo de anomalías, pues es mejor adelantar secciones. Por eso de pronto alguien dirá, pero mire que en el sílabus decía que teníamos que trabajar tal texto, que debíamos manejar tal información, y está en lo cierto. Lo que pasa es que cuando invito a una persona externa, pues se me toca acomodarme un poco al horario que ella tiene. O sea, no puedo simplemente yo fijarle el horario o decirle a qué estar y no sé qué, qué momento estar o en qué momento no estar. Le pedí el favor que ingresara a las 8:20 para poder hacer esta presentación previa, así que estaré próximo a que ella me esté mandando mensaje diciendo que ya va a ingresar o que ya está en sala o algo así por el estilo. ¿Cierto? Para que, digamos, para que sepamos un poco el por qué se va a desarrollar así la temática. Lo que estamos haciendo es anticipando clases, es decir, que lo que debíamos ver en la semana 16 lo vamos a ver en la semana novena. ¿Sí? Eso significa que vamos adelantados en la temática, no que estamos atrasados, sino que vamos adelantados en la temática y por eso podemos dar esos saltos, como así como de gigantes, y pues de esa manera pues podemos optimizar algunos tiempos, porque ahorita se mete que el puente festivo de no sé qué, si se vuelve a dar otra sesión así virtual y no sé qué más, pues no hemos perdido afortunadamente sesiones variadas de clases, porque es que cuando llega noviembre nos toca
3 puentes festivos así que corridos. Entonces, viene puente festivo, clase y 2 puentes festivos. Entonces, eso genera pues que no haya esa continuidad que se quisiera en la asignatura. Afortunadamente nosotros no nos hemos visto con ese percance en estos momentos y por eso pues podemos decir que podemos avanzar sesiones de clase. ¿Listo? Para que, digamos, para que se entienda por qué vamos a ver una semana que no corresponde en esta semana. Y posteriormente pues estaremos nivelando, o sea, dentro de 8 días nos vemos viendo la clase del día de hoy, ¿cierto? Y pues seguiremos nivelando cuando lleguemos a la semana 16, pues ya entonces veremos, en vez de la semana 16 estaremos viendo lo que se debió haber en la 15, porque en ese momento estaremos ya nivelados en las temáticas que se supone que tendría que haberse visto si hubiéramos mantenido el orden. Entonces digamos que para que quede el contexto de esa manera. 3 cosas que me parece importante antes de que la compañera comience su presentación y su disertación, ¿cierto? La primera de ellas, pues me interesa a mí que se visibilice que es una investigación, que se visibilice que es una acción académica, ¿cierto? Y que se visibilice qué es lo que se espera de una persona que se supone que sale del nivel profesional. Esa digamos, es la intención nuestra al generar, a invitar a una persona que está en proceso de sustentación de maestría para efectos de que pueda mostrarle el proceso investigativo que ella está liderando, dónde lo está liderando, cómo lo está liderando y cómo ella le corresponde medirse frente a un jurado, ¿cierto? Ya académico. ¿Cierto? Porque es que cuando decimos que se corresponde medirse a un jurado académico, no estamos diciendo que eso sea una feria de aplausos, estamos diciendo que ya le corresponde pues ir a sustentar su idea con personas que están en nivel superior, porque sería ilógico ponerlo a una persona que esté en nivel inferior. Supóngase usted una persona que se encuentra en quinto de primaria, que desea pasar a su bachillerato y le vamos a poner a que lo evalúe a alguien que está en primero de primaria. Ese no sabe ni sumar ni restar y va a evaluar a alguien que está haciendo multiplicación y división. Entonces, pues lógico que sería absurdo de colocar a una persona que mínimo estuviera en séptimo, octavo de bachillerato para que entonces pudiera evaluar si el muchacho de cuarto o quinto, ¿cierto?, se encuentra en nivel superior para pasar a un grado más alto. Esa es la parte, eso es lo que nosotros entendemos del sistema académico y por esa razón, pues, la percepción es que para el día 20 de abril, pues la voy a invitar a la tertulia para que ella, junto con algunos compañeros que estaban expertos de la temática, pues se mida frente a doctores, ¿no? Frente a personas que han manejado la temática, pero que se encuentran en una experiencia superior. No tanto para criticarla, como sí para mostrarle las deficiencias que puede tener la argumentación, la deficiencia que puede tener la exposición, la deficiencia que puede tener el escrito, ¿cierto? O sea, las cosas donde el escrito puede no ser el más significativo, puede que no sea la parte más fuerte, pero es justamente lo que se entiende en la academia. En la sustentación que hicieron algunos compañeros la semana pasada, decía que justamente pues alguna persona se le ocurrió decirme, le hicimos una pregunta y una pregunta pues que no era nada del otro mundo, pues simplemente la compañera se le ocurrió contestarnos de que pues ella está estudiando es ingeniería y no de derecho. Sí, pues si tú partes del supuesto que tu carrera es tan única que no merece mezclarse con las otras, te equivocaste de área. Un ingeniero, hoy en día un ingeniero puritano que solo sabe ingeniería, que solo habla de ingeniería, que solo conoce cosas de ingeniería, no sirve para la academia, no sirve para el mundo social, no sirve para el mundo económico, no sirve. O sea, su merced no sería el candidato más útil para medirse en elementos productivos, porque hoy en día se necesita un ingeniero que sepa derecho. Hoy en día se necesita un ingeniero que sepa economía. Hoy en día se necesita un ingeniero que sepa de docencia, es decir, una persona que sea multivalente, pero no solamente un ingeniero. Se necesita abogados que sean economos y se necesita abogados que sean ingenieros. Se necesita administradores de empresa que al mismo tiempo sean ingenieros y así sucesivamente. Creo que he puesto ejemplos, pero pues pongamos alguno por si acaso algún compañero todavía tiene alguna duda. Supóngase que usted va a montar un taller ahí en su casa, ¿cierto? Pues lo mínimo que le va a preguntar el banco para poderle financiar y para poderle dar el crédito es cuánto necesita de inversión. Si usted no tiene claro eso, pues ¿cómo va a ir a pedir el préstamo? O sea, resulta la pregunta más tonta, pero es para que me entienda, que es que hoy en día suponer que un ingeniero, no es que a mí me enseñaron fue para hacer tornillos y hacer palanca, pues no sirve, hermano, eso no le sirve. O sea, su merced se equivocó de carrera, porque hoy en día se necesita un ingeniero que sepa de economía. Es decir, yo sé que necesito tanto de presupuesto para dar inicio a la ejecución, tanto de presupuesto para dar acción a la ejecución y tanto de presupuesto, o sea, una cosa es dar inicio, otra cosa es dar acción y otra cosa es obtener utilidades y ganancias.
pues todos sabemos que un negocio se tarda unos 3, 4 meses en empezar a tener utilidades y ganancias. Pero mientras tanto, usted no puede dejar de pagar nómina, no puede dejar de pagar servicios, no puede dejar de pagar impuestos. Entonces, su merced tiene que saber de dónde va a salir esa plata. ¿Sí? Entonces, no, es que como yo no estudié para abogado, yo no estudié para economo, su merced cree que le van a admitir esa respuesta. Hoy en día se necesitaría alguien que efectivamente conozca las diferentes fuentes para poder dar respuesta no solamente desde la ingeniería, sino desde otros lados. ¿Cierto? Esa es, digamos, la intención de que escuchemos otras facultades, escuchemos otros propósitos, escuchemos otras propuestas que, que es la que nos trae hoy la compañera. O póngase usted en el caso contrario. Hoy usted necesita un médico que sepa hablar de cosas de ingeniería, porque la enfermera, por ejemplo, que atiende en cualquier pinche hospital, pues tiene que saber cómo controlar las máquinas. ¿Sí? Una cosa es que la máquina esté marcando que el paciente está muriendo y otra cosa es que la máquina se está acabando la batería. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Hoy en día se necesita que la máquina dé un concepto más preciso que el que daría el ser humano, pero para eso necesita un ser humano. O sea, la máquina no vino a reemplazar el ser humano, vino a contribuir al ser humano. Es decir, el ser humano se acostumbra al manejo de la máquina y por esa razón puede dar un concepto más acertado el médico. O sea, no estamos hablando que la máquina va a reemplazar al ser humano o que la máquina es superior al ser humano o que sin la máquina el ser humano no pudiera desenvolverse. Obviamente se necesita el ser humano que tiene mayor conocimiento que la máquina, pero necesita saberla manejar para que la máquina sea la herramienta que él necesita. Entonces, hoy en día un médico que diga, no es que a mí no me interesa la ingeniería, está mandado a recoger, hermano. ¿Sí? Hoy en día un economo que diga, ¿cómo se llama? Es que eso no tiene que ver conmigo, porque yo que voy a saber de ingeniería, está mandado a recoger. Se necesitan diferentes profesionales que tengan diferentes tipos de propuestas, diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de perspectivas y diferentes tipos de axiomas que puedan dar solución a un mismo problema. Eso creo que no necesita mayor presentación, de modo que pareciera que algunos compañeros entonces repitieran y repitieran eso, y el problema es que al creérselo, pues su merced es el que en un mundo globalizado se va quedando en el pasado. ¿Sí? O sea, hoy en día al ingeniero que están enseñándole estas mismas vainas en China, al mismo tiempo le están enseñando sobre religión, sobre cultura, aprenda 5 idiomas, maneja además de la máquina, maneje conceptos sociales, conceptos jurídicos, sí, o sea, la persona se supone que su merced es profesional, sí, no estamos hablando aquí con todo respeto con el señor que vigila la puerta, no estamos hablando aquí con la niña del aseo que de pronto pues lo que a ella le interesa es que la cafetera quede limpia, al señor de vigilancia que no haya hurtos y robos dentro de su servicio, o sea, es una cuestión más técnica, más puntual. Entonces, su merced tiene que tener un concepto superior porque se supondría que su merced va a tener una visión profesional. Entonces, esa es la intención por la cual hemos invitado aquí a Paula. Yo no sé si Paula está ya acá dentro de sala, que no te veo no te veo en esto, sino pues entonces, si no la veo acá, ponle aquí el mensaje, ¿sí? Como dije, Paula, buenas noches, te estamos esperando acá en sala para que ingreses, por favor, gracias. Pues, creo que Paula, ¿cómo se llama? Ahí le mandamos el mensaje para que ingresara. De pronto estaba esperando que yo le diera la señal y demás. Entonces, en ese orden de ideas, le pedimos el favor a ella, pues que viniera a brindar digamos, que viniera a brindar esta charlita, digámoslo así. Y en el caso, pues entonces que sirviera para brindar, para no solamente abarcar la temática de hoy, que es justamente pues mirar cómo una persona lleva su proceso de investigación, sino que además de eso pues nos permita a nosotros el objetivo de la cátedra, de la cátedra no tertulia, sino la cátedra de la ETIC, en el cual pues la intención, como siempre lo he dicho, pues es visibilizar las opciones o las acciones, ¿cierto?, desde el mundo de las humanidades. Porque su merced se supone que el resto de materias que ve son las carreras profesionales, las carreras de ingeniería. Entonces la intención es que aquí se visibilice es lo que no ve en el contexto general, en el contexto puntual, ¿cierto? Esa es la intención. Si me permite, voy a marcarle, porque no sé qué. Permítame un segundito. Pero mira, voy a silenciar acá mientras le llamo para saber si ha tenido algún problema.
Bueno, parece ser que ha tenido algún inconveniente porque no ha entrado. Bueno, en últimas, pues entonces citemos nosotros la clase normal. Si ella, ¿cómo se llama? Si ella presentado alguna dificultad, pues me hubiera agradado hacerla, pues la tendríamos que poner. Para mí sería mejor inclusive que se hubiera hecho presencialmente, como lo hizo con los compañeros, con los otros compañeros, que pues tuvo la oportunidad de ir a verlos, o sea, ir a conocerlos, ¿no? Que seguramente es lo que les han dicho los otros compañeros. Yo no quise que fuera la semana pasada en el horario de 6 a 10 de la noche, porque pues venían llegando de Semana Santa, pero entonces le pedí el favor que estuviera a partir del martes, y por eso pues ella nos acompañó el martes, y terminábamos hoy lunes con ustedes, esperábamos de forma presencial. Sin embargo, pues como la eventualidad de lo que sucedió, pues entonces lo decidimos hacer de esta forma, de hacerlo de esta forma, en forma virtual. Parece ser que han tenido algún inconveniente, entonces si les parece, vamos entonces a proceder, digamos, a la parte. El día miércoles, valga la redundancia, creo que ya su merced lo visibilizó, está la cátedra de TIC, entonces en su defecto, la escucharemos ese día ya, ¿sí me entiendes? Como ese día el rector hace que toda la escuela se vincule al enlace, pues entonces seguramente pondremos a que ella lo escuche de esa manera. En el transcurso de la semana, pues entonces habíamos puesto la actividad, la actividad que ahí queda marcada, pues voy a ponerla acá ¿cómo se llama? En compartir pantalla, eh, para que la veamos. Perdón, aquí cierro, abramos la del grupo, ¿cierto? Abramos la página del grupo. En la página del grupo, pues hay una parte donde dice tareas, ¿cierto? Donde está la sección de tareas, y en la sección de tareas, pues entonces aparece pues lo que tiene que entregarse de la cátedra TIC, ¿cierto? Entonces, pues su merced, si ahorita no la alcanzamos a escuchar porque de pronto tuvo algún problema de conexión, pues entonces su merced la escucha el miércoles, y en la cátedra TIC pues aparecen claramente tres ítems. El primero, que es hacer un mapa mental, ¿cierto? El segundo, no sé por qué se demora en cargar, será porque estoy compartiendo. Creo que ya aquí ya cargó. Entonces pongámosle aquí, en vista del alumno. Entonces, el primero es hacer un mapa mental, que es el que ustedes están viendo allá. El segundo, pues hacer el típico plano DOFA, ¿cierto? Y tercero, pues hacer una presentación suya, ¿cierto? De las actividades, de lo que ella ha expuesto, dando su concepto y su idea. Creo que eso no tiene mayor ciencia, creo que no tiene mayor acción. Si inclusive hay, pues, con permiso de ella, por supuesto, pues entonces tomamos la tesis y la pusimos por caso tal de que si alguno, por alguna razón, digamos, quiere profundizar sobre la temática que ella está visualizando, pues lo puede hacer. ¿Qué es lo que a mí me interesaba? Pues de pronto, pues, que se visibilizara en lo que ella estaba presentando. Primero, pues que es un plano netamente académico. La última cátedra TIC tuvimos la desventaja, o más bien la fortuna, como usted lo quiera visibilizar, de que trajimos una persona de otra área que no tiene nada que ver con docencia, pero que sí, pues digamos que equivocó el papel y equivocó el esquema de donde se supone que tiene que hablar. Y a mí me agrada que esas cosas pasen. Eso no está mal. De hecho, eso para mí no es una desventaja, sino una ventaja, porque al traer el senador, y más allá de si compagina o no dentro de su ideal político, dentro de su ideal económico o dentro de su propuesta o demás, ¿cierto? Más allá de ese tipo de situaciones, sí podemos visibilizar que hay cosas que no compaginan en el mundo académico. ¿Qué cosas no compaginan en el mundo académico? Por ejemplo, el uso de palabras inexpresivas. Es decir, esos calificativos en el mundo académico, no, es que ese es un idiota, es que ese es un imbécil, es que te toca ser un bruto para tal y tal cosa. En el mundo académico no se fomenta. Por una razón sencilla. Porque muchas veces esos que decimos que son los brutos y los no sé qué, y los que no cumplen y demás, pues son las personas que de una u otra manera terminan marcando la parada dentro de las estructuras sociales. Entonces podemos fácilmente recordar el ejemplo de Galileo Galilei. Galileo pues era un señor neurótico, huraño, apartado de la estructura social, pues que empieza a hablar de algo que en su momento pues resultaba toda una revolución, salir a decir no tanto que el planeta Tierra era el que giraba alrededor del Sol, sino mostrar que habían cuerpos que no giraban alrededor de la Tierra.
Sí, o sea, realmente el juzgamiento, cuando usted coge el acta de juicio, no es tanto que él haya salido a decir que el centro de nuestra vía láctea o de nuestra galaxia no era la Tierra, sino el Sol, que es lo que realmente la ciencia ha querido mostrar o que la historia ha querido mostrar diciendo que la Inquisición era tan malvada y perversa que algo que resulta hoy tan obvio, en ese entonces ellos lo juzgaban. No, lo que él hizo fue que cogió una serie de telescopios y vio que una de las lunas o que varias lunas alrededor de Saturno giraban alrededor de Saturno, no giraban alrededor de la Tierra. Es decir, no tenían nada que ver con el cuerpo de rotación de la Tierra y ahí es donde él deduce que la Luna es la que empieza a girar alrededor de la Tierra y que si la Luna es la que gira alrededor de la Tierra, el Sol no gira alrededor de la Tierra. ¿Cierto? O sea, empieza a percibir de que no habiendo las dimensiones que se tenían, el Sol no tendría la capacidad o la cavidad suficiente para que entonces diera el sistema de rotación que efectivamente se da, que nosotros conocemos día y noche. Lo que hay es una tergiversación de los términos y lo que muestra entonces que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no lo contrario. ¿Cierto? Y eso por sí tan fue datado por la ciencia de su momento que nosotros seguimos manejando el calendario gregoriano. Nosotros todavía tenemos el calendario zodiático. ¿Sí? Nosotros no partimos del supuesto de que efectivamente todo lo que dijo Galileo era una refutación al sistema mismo que conocía en el mundo antiguo. ¿Sí? Lo que realmente a él lo quieren llegar a condenar es porque salió a decir que habían cuerpos que no giraban alrededor de la Tierra. Si él solamente se hubiera limitado a decir es que la Tierra no gira alrededor del Sol, sino es perdón, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que gira alrededor del Sol, pues no hubiera pasado nada porque el calendario nuestro está diseñado de las dos formas, ¿cierto? O sea, tanto si fuese que la Tierra gira alrededor del Sol como que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra, el calendario sigue funcionando. El problema es cuando tú sales a decir que hay cuerpos que no giran alrededor de la Tierra, significa que la Tierra es un cuerpo más. Ese fue el verdadero problema, porque entonces, al salir a decir que la Tierra es un cuerpo más y se supone que la especie por antonomasia, por superioridad y por elección de Dios, fue el hombre que vive en el mejor de los planetas, que es el único que tiene vida en el sistema nuestro, que es la Tierra, al momento en que da esa interpretación de que hay cuerpos que no le interesa la Tierra porque giran alrededor de otro eje, es cuando comienza el verdadero problema con la Inquisición. Hoy en día nadie se le ocurriría salir a decir que Copérnico no tenía razón. Hoy en día no solamente sabemos que hay cuerpos que giran giran alrededor de su propio eje y que giran alrededor de los ejes, digamos, de los ejes de los planetas que lo envuelven. Hoy en día sabemos que no solamente Galileo tenía razón, pero mucho antes que Galileo, muchos de los franciscanos ya habían dicho exactamente lo mismo, ¿cierto? El punto que a nosotros nos interesaba es que mostrar es que una persona que supuestamente es huraña, tacaña, una persona que no era bien vista porque no tenía una buena relación ni con los reyes, ni con las curas, ni con la estructura social, ¿cierto? Pues entonces terminó siendo juzgado por un conocimiento que es cierto. ¿Cierto? Esa es la parte que a nosotros nos interesa destacar acá, ¿sí? Entonces la ciencia no se basa en que si esta persona es más inteligente que la otra, o la academia no se basa en que si esta persona es catalogada mucho más sociable que la otra. Ese no es el parámetro científico que nosotros intentamos vislumbrar acá. Lo que se intenta vislumbrar es si la operación de racionabilidad que usted opera, ¿cierto? Realmente la que funciona. Eso es lo que a nosotros nos interesa. O sea, si lo que usted está diciendo está sustentado, está demostrado, está comprobado, está refutado, ¿cierto? En alguna base científica. En alguna, o sea, su merced está diciendo esto basado en qué, en qué experimento, en qué acción, basado en qué individuo. Esa es la parte que a nosotros nos interesaba aquí mostrar. ¿Por qué me interesaba aquí que escucharan a Paula? Por una sencilla razón. Porque al contrario de pronto del último conferencista de la cátedra de TIC, no solamente la interpretación, que resulta muy novedosa, también resulta contraria. La historia no vino a avalar las acciones de un grupo ni un individuo. La historia fue a mostrar cuáles fueron las consecuencias de ese grupo, que son dos cosas distintas. Es decir, eh, todo el mundo, hoy sabemos con mucha más certeza, que los ingleses llegaron primero que los españoles a estas tierras. ¿Cuál fue la diferencia? Que los ingleses no tenían la percepción de dominación territorial que sí tenían los españoles. Los españoles venían con una confrontación de 8 siglos, es decir, 800 años, peleando con los turco-otomanos, peleando con los sarracenos, peleando con los musulmanes, y al momento en que conquistaban una ciudad
o conquistaban un territorio, pues inmediatamente ponían las banderas hispánicas. Esa es la noción, que valga la redundancia, a los que le encanta decir que nosotros ya hemos logrado una independización de esa estructura colonial. La bandera de Bogotá sigue obedeciendo a la bandera hispánica. Esa era la bandera que ellos ponían, que entre otras cosas es la bandera de los Reyes Católicos, que son la bandera ¿cómo se llama? La bandera que se promulgó durante muchísimo tiempo como forma de mostrar de que estas tierras ya no eran sarracenas ni musulmanas, ¿cierto? No le iban a hacer un favorecimiento al Papa, porque el Papa tenía una guerra propia personal entre un Papa que había en Francia y otro Papa que había en Roma. Entonces, como no se obedecía al Papa, y como los reyes se decían a sí mismos hijos de Adán y Eva, si eran hijos de Adán y Eva, pues estaban a la misma altura del Papa, pues entonces se les ocurrió que la mejor forma era igualar, o sea, que las acciones que hacían los hombres en su territorio o asemejaban era al rey y no al papa, porque el papa es elegido, mientras que el rey es ungido por Dios. O sea, al ser ungido fue que desde nacimiento, no que fue algo impuesto como si pasaba con el clero. Gracias al papado, ¿cierto? Es que se da la nominación. Creo que ya aquí explicamos los Meiji, creo que explicamos aquí la parte de los de la parte de Maquiavelo, donde Maquiavelo pues hace toda esa demostración de que si bien a los Gorgias se les puede juzgar, no se les puede desconocer las cosas buenas que hicieron. ¿Sí? O sea, muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy en día es gracias a los Borgia. Sí, pero se revolcaban con la hija, porta un pleno, porque es como se llama, le importa un pomino a la historia, porque la consecuencia no es que tuvieron 5 o 6 hijos y que todos eran autistas. La consecuencia de eso fue que gracias a eso tenemos fines de semana, tenemos Semana Santa, tenemos vacaciones de mitad de año. Gracias a eso existe lo que se llama el derecho laboral y muchas otras cosas que se le debería dar agradecimiento al orden clerical de la iglesia, más allá de que si era un tipo santo, o justo, u honrado, o no sé qué más, ¿cierto? La historia evalúa son las consecuencias del acto y no el acto mismo en sí. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, que Cristóbal Colón haya llegado el 12 de octubre de 1492 es insignificante. Lo realmente significante es cuál es el prisma de perspectiva que tiene el europeo que llega en 1492 y no el que llegó 7 u 8 siglos atrás con los ingleses. Esa es la pregunta que uno tendría que hacerse. Lo mismo que es una versión, y creo que hemos hablado aquí sobre las invasiones chinas. Los chinos se supone que ellos tienen mapas extendidos por muchos de los islotes que están en Asia o que están en lo que nosotros llamaríamos el Pacífico. Muchos de esos islotes fueron colonizados y conquistados. El último islote que se supone que está registrado es uno que queda a 2 semanas de lo que actualmente llamaríamos Chile, ¿no? La parte sur de Chile. Luego, entonces uno podría suponer que por qué se detuvieron, ¿cierto? Faltándole 2 semanas para encontrar tierra firme. ¿Sí? O sea, sería ilógico pensar que ellos en un momento u otro hayan dicho, no, más bien regresémonos, que finalmente como que no estamos encontrando nada, sino puras vacas en el mar. O sea, resultaría como absurdo que después de casi 600 años de conquistas en el mar, de un momento a otro decidieran replegarse. ¿Sí? Lo que nosotros entendemos es que sí, seguramente llegaron a América, que seguramente muchas de las facciones y muchos de los lenguajes que después los tribus amerindias, como la Inca, como los aztecas, van a adoptar. Recuérdense que los aztecas tienen la leyenda que ellos no eran pueblos de acá, eran pueblos rechazados, eran pueblos sacados, eran pueblos perseguidos, eran pueblos. Sí, entonces la pregunta es: si no eran pueblos de acá y tenían ese nivel de estigmatización, ¿de dónde vinieron? ¿Sí? La noción que ellos decían era que vinieron del mar. Ojo, que luego la leyenda, vinieron del mar. ¿Sí? Entonces, para muchos, esa noción de que vinieron del mar significa que realmente fueron esos pueblos chinos que llegaron a América, que perdieron su contacto con el continente, o sea, con Asia, y sus nuevas generaciones fueron lo que decían sus padres y lo que decían sus abuelos, fueron cogiéndolos como si fueran leyendas locales, y llegó un momento en que se perdió dentro de la leyenda y ya no recordaban que venían de otro continente, sino que se asumieron a este continente local. Los incas no van a ser tan rechazados y estigmatizados como sí pasó con los aztecas. Los aztecas no van a ser gratuitos, que cogen el águila comiéndose una serpiente, que hoy en día está en el himno no, en el escudo azteca aparece el águila comiéndose la serpiente, porque justamente los indígenas, los amerindios, los olmecas, que se supone que eran los primeros ascendientes de los aztecas, tenían que vivir del desierto.
y en el desierto, pues, ¿qué hay en abundancia? Pues serpientes. Por eso decían, ¿quiénes se comieron las serpientes del desierto? Los olmecas. ¿Quiénes se las comieron? Los aztecas, ¿cierto? La diferencia de los olmecas aztecas es que los olmecas eran los antiguos, es la noción del antiguo. El azteca significa que son los nuevos. Es decir, por eso existiría una forma de pensamiento de que realmente los olmecas eran esos que vinieron en esas barcazas, que probablemente eran de origen asiático, no necesariamente chino, pero sí de origen asiático, que se perdieron, o sea, al momento en que ellos fallecen, al momento en que de pronto los que le caen digamos, hoy digamos, las enfermedades de la selva, la lesmaniasis, el sarampión, la fiebre amarilla, todos esos tipos de enfermedades que se dan en zonas que son vírgenes y que no han tenido contacto con humanos, que obviamente pues están expuestos a la picadura de las serpientes, a la picadura de los insectos, ¿cómo se llama?, efectos de las sustancias y bacterias en el ambiente, ¿cierto? O sea, que no están preparados porque vienen de otros lados, valga la redundancia, pues estas personas al momento en que fallecen, bien sea por enfermedad o bien sea los que quedan son sus herederos, que estos a diferencia de sus antiguos sí le cogen resistencia a sobrevivir en el medio, ¿cierto? Porque el que llega de otro lado normalmente es el que siente el impacto del sitio donde llegó. Cuando usted llega a la costa, pues usted siente el calor. Del caso al contrario, una persona que está en la costa, que pues te va a decir, no, y el clima está fresco, ¿cierto? O si llegas perdón, si llegas a ciertas zonas de Europa, te van a decir, no, hoy el clima está templado y para ti te parece que se está congelando. Entonces, estas personas que ya nacieron en el territorio, pues tienen una forma de protección distinta a las que tendrían sus antecedores. Estos que sobrevivieron probablemente no recibieron la misma educación, probablemente fueron personas educadas en barcos, probablemente estas personas no conocieron o no recuerdan haber conocido, o lo de esas personas de pronto su conocimiento anterior no le resultó relevante porque de pronto salieron de su territorio cuando tenían 1 año, 2 años, donde todavía la memoria pues es muy difusa. Y cuando llegaron a América, pues ya eran niños de 7 u 8 años y lo que recuerdan es la llegada a América, no recuerdan de allá hacia atrás. Sí, esa es la parte que quiero resaltar. Lo que recuerdan son seguramente los problemas en el mar, los ataques de los animales, los diferentes animales marinos o los diferentes animales en la selva, ¿cierto? Esas cosas sí de pronto las vivieron, lo que no vivieron fue de dónde salieron. ¿Sí? Y por esa razón se dice que ese conocimiento se perdió. Ese conocimiento desaparece y al desaparecer es que asumimos que hay muchas palabras del azteca, del olmeca, que son del chino antiguo, ¿no? Que son lenguaje antiguo. Lo mismo se puede decir de los incas, ¿no? Que hay palabras que son muy antiguas y que muy probablemente obedecían al chino, no al chino mandarín, que es el que usted conoce actualmente, sino al chino tradicional o al chino antiguo, y ese chino antiguo, pues lo que hizo fue una variable que sería pues lo que nosotros conocemos actualmente. Esta que acabo de narrar es la historia, ¿cierto? La historia, como su merced la interprete, ¿cierto? Si le parece que no, que fue que Iti salió del océano y entonces conquistó América, ya eso es interpretación suya. Si a usted le parece que esa interpretación digamos que esa interpretación, yo me quedo mejor con la versión hispánica. Muy probablemente lo que sucedió, y eso sí pudo haber sucedido, es que los europeos, al llegar a América, lo que asociaron fue, recuerde que a nosotros nos terminan llamando los indígenas, ¿no? Porque supuestamente llegaron a la India, sí, pero para muchos lo que encuentran son personas con piel con ojos rasgados, como ellos llaman vulgarmente, ¿cierto? Hoy en día sería una acto de discriminación decirle a una persona de esa forma, pero para ellos dicen que encuentran personas rasgadas como los laponeses, que era la forma como yo le decían a las personas en Asia. Realmente ellos no conocían a los asiáticos, ¿sí? Lo que realmente conocían eran los hindúes, que eran los que habían fomentado a través de las islas, de las islas Calcutas y demás, habían fomentado el comercio entre Asia y Europa. ¿Sí? Entonces ellos realmente conocen a los hindúes y de vez en cuando habían conocido personas que tenían facciones especiales y entonces asumían que esos eran laponeses. ¿Sí? Eso viene del término lapón, que justamente viene con la noción de que tienen los ojos rasgados. ¿No? El laponés no es el Japón, hoy en día lo decimos japonés, pero el laponés venía era que tenía los ojos rasgados. Esa fue la primera interpretación que ellos empiezan a tener. A los que les gusta la serie esa que están representando ahí en Star Plus,
¿cierto? Pues hay una serie de imprecisiones históricas, ¿sí? Que hay una serie de, por darle, pues, como todo, o sea, el cine gringo no es un cine informativo, quiero ser claro, el cine gringo es un cine, no es un cine comercial. Perdón, el cine gringo es un cine comercial, no es un cine histórico, no es que la gente, digamos, no es que obedezca puntualmente a lo que es la tradición, a la tradición histórica. Sí, por eso pues cometen una serie de errores, digámoslo así, que pues para una persona que de pronto no ha leído y no tiene suficiente cultura, pues le parece que está bien. Sí, cuando llegaron efectivamente cuando hay muestran, los japoneses no tienen fragatas y no tienen invitados, ¿cierto? No tienen contacto con Occidente. Ellos no conocen que hay otros pueblos distintos a los que tal vez conocían en la zona central, ¿cierto? Y por eso ellos, más allá de Corea, no se aventuraban. No así los chinos. Los chinos sí habían logrado generar sistemas de comercio, sistemas de transporte. Para nosotros no es ningún secreto que ya se hablaba de la ruta de la seda en la época de Marco Polo. ¿Sí? Entonces, para ya no tener que ir más lejos, ¿sí? Marco Polo nunca habló de Japón, pero sí habló de China. ¿Sí? Entonces los chinos sí tenían formas de comercialización y formas de expansión más allá del territorio. Los japoneses no. Los japoneses, el nivel de su desarrollo de atraso va a verse superado es antecitos de la Primera Guerra Mundial, cuando se dan cuenta de que su apartheid, o sea, el apartarse de la sociedad, no les ha llevado a nada, sino que las potencias coloniales se disputan sus territorios. Y es cuando empieza el proceso de armaje, y por eso se vuelven ultranacionalistas, y por eso en la Segunda Guerra Mundial pues actúan como, quieren, como actuaban las potencias imperiales en el siglo pasado. Eso creo que a ninguno le resulta ninguna novedad lo que estoy diciendo, simplemente que los chinos, sí, a diferencia de los japoneses, sí tenían contacto. Los romanos hablaban de otra Roma, que era lo que nosotros hablamos, que es China. Por eso, entre otras cosas, los libros de historia que hablan del Imperio Romano se equivocan porque decían que Roma era el mundo conocido. Puro cuento, los romanos sabían que existía más allá de las fronteras de Hércules, existían otras civilizaciones. Más allá de los montes Urales, existían otras civilizaciones. Ellos conocieron y llegaron a saber de que existía otra Roma, es lo que nosotros llamamos actualmente China. Y los chinos llegaban a decir que existía otra Li, que era justamente otra China. O sea, otra noción igual. Lo que pasaba era que la única forma para poderse conectar entre las dos sociedades era a través de los hindúes. Los hindúes, hoy en día diríamos hindúes, pero digamos las tribus que estaban en la mitad, ¿cierto? Fueron las que se vieron beneficiadas, porque los viajeros tenían que pasar sí o sí por ellas. Hubo 7 o 10 expediciones en Roma y unas 5 o 6 de China que intentaron llegar al otro lado, ¿sí? Y lo que se entiende que pasó fue que al cruzar por estas tribus que eran conocedoras de la tierra, pues lo que hacían era que el viaje fuera más largo, ¿sí? Entonces, todos sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, como yo la conocía, pues le hacían atravesar los montes Urales, le hacían atravesar las zonas desérticas, le hacían atravesar zonas escarposas. De esa manera, si salían, por decir algo, 50, 60 expedicionarios, llegaban 5 o 6 a China. Entonces, eso digamos, ese es el antecedente. Ellos sabían y conocían otras rutas, no solo marítimas, sino también conocían otras rutas de comercio, y por eso ellos sí podían comerciar entre China y Roma en forma más expedita. Ellos se tardaban, la mercancía que salía de Roma a través de los barcos persas, llegaban en un mes, mes y medio a China, y viceversa. Lo que salía de China llegaba en mes y medio a Roma, pero si salía un romano hacia allá se tardaba 2 años y medio en llegar. Entonces decía, no, pues ese viaje es toda una odisea. Ese viaje es pasar por altas montañas, pasar por zonas congeladas, pasar por zonas desérticas, o sea, cuando llegaba acá terminaba como el cuento de Marco Polo. Hoy sabemos que Marco Polo lo perdieron 5 veces para evitar justamente que contactara a los dos, porque Marco Polo nunca tuvo la intención de llegar a China, sino que en un pasaje que está mal documentado, entre otras cosas, de la televisión norteamericana, quieren mostrar que los papás lo venden como si fuera una mercancía y que son las tribus del mongol el que lo llevan a China. Eso es pésimamente narrado, porque ya en ese momento no existían los mongoles. O sea, ya en ese momento las tribus bárbaras habían desaparecido. Lo que existían eran los Huanutu, ¿sí? Que eran esos rezagos, tribus desérticas, nórdicas, que atravesaban, digamos, eran como los beduinos del desierto, pero estos vivían en las zonas de la Rusia del norte, y esos eran los que hacían los pasos a través de los glaciares.
¿sí? Entonces, o sea, Marco Polo no fue vendido porque si hubiera sido vendido hubiera sido esclavo. ¿Sí? Nunca lo hubieran dejado ya hablar con el emperador, nunca hubiera podido llegar. Si Marco Polo hubiese llegado con esa predicho de que los papás lo vendieron, lo hubieran vendido como esclavo y nunca hubiese presentado con nadie. Lo que sí presuponemos que lo narra Marco Polo, les recomiendo el texto de él, de los viajes de Marco Polo, ojalá no la versión de Santillana, porque es la que peor, la que en mi concepto está peormente traducida, pero la versión de Marco Polo, donde narra sus diferentes expediciones, y porque fueron muchas, no solamente fueron a China, el viaje que más se recuerda es el viaje a China, pero no es la única expedición que él hace, ¿cierto? Habla justamente del encuentro con estas tribus, habla de cómo su familia lo deja porque lo considera muerto en las zonas, en ciertas zonas. Tú en viaje, una persona se fractura, una persona se cae, una persona sufre alguna lesión medianamente considerada, pues tienes dos opciones, ¿sí? O lo dejas morir o te lo llevas a cuesta. Si te lo llevas a cuesta es una carga permanente porque hasta que la persona no fallezca, tú tienes que encargarte de ella, darle más agua, darle más comida, alentar el ritmo, darle descanso, contratar un médico. No existía la medicina como hoy en día, entonces no había cómo suturar heridas, no había cómo coserlas, no había cómo poner una palanquete para hacer un yeso, ¿cierto? Ese tipo de cosas es lo que dice Marco Polo, ¿cómo se llama? Que pasaron, que él es atacado por un oso y la familia lo da por muerto. Lo que pasa es que por ser zona glacial, por ser una zona fría, pues la sangre no evoluciona, sino que se congela y eso es lo que permite ¿cómo se llama? Que él sobreviva el ataque del oso. Sí, eso es lo que él dice, no lo que, ¿cómo se llama? Y pues dice que en eso pues es rescatado por una de estas tribus Walulu y estas tribus son las que lo llevan a China porque ellos no tienen la medicina, ¿cierto? Para llevarlo acá. Mario, apaga la cámara, porfa, ¿cómo se llama? Para que no se genere esa distracción. Bien, entonces, digamos, en esas cuestiones, usted ve la diferencia entre la historia, ¿cierto? Y digamos, podríamos decir aquí entre la historia del cine, para ponerlo de esa forma. ¿Sí? Entonces, el cine tiene su propia historia, entonces todos sabemos que el cine es una estrategia de guerra, todos sabemos eso, que se maximiza en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Para vender a través de las imágenes que nosotros somos superiores a los otros. O sea, esa es la noción. El desarrollo tecnológico tenía que mostrarse de alguna manera y se utiliza el cine como forma de desarrollo. Había un programa que se llamaba Los del Oeste, Scoutville del Oeste, o algo así por el estilo, donde mostraban un tren que iba llegando, fotografía por fotografía iba llegando. Me recuerdo ese pasaje porque en el momento estoy hablando hace unos 40 años, 45 años atrás, mis abuelos me contaban que cuando vieron esa primera imagen, la gente se miraba detrás del telón a ver si efectivamente venía un tren. ¿Sí? Esa era la representación. La televisión, desde su origen, el cine, desde su origen, es una estrategia militar. ¿Sí? No nos echemos carreta, no echemos cuento, no será gratuito que los superhéroes tengan Superman, el Capitán América, tengan el traje o la Chica Guerra, ¿sí? Tengan el traje, la bandera norteamericana, o sea, es una estrategia militar. ¿Sí? El cine es usado como estrategia militar y pues obviamente todos sabemos que en las Olimpiadas de Berlín los nazis van a utilizar el cine como una forma de venderle al mundo que el nazismo es mejor que las demás sociedades. ¿Sí? Una sociedad disciplinada, una sociedad culta, una sociedad donde al muchacho se le forma en actividades físicas, en actividades intelectuales, ¿sí? Entonces es una forma, no solamente de gobierno, es una forma de vida muy superior a la que podría darse en cualquier otra parte. De hecho, la mayoría de la gente tiende a asociar el desarrollo tecnológico justamente con lo que le interesaba a los nazis que vieran, ¿sí? Que es el desarrollo de las grandes ciudades, ciudades cosmocéntricas, con grandes rascacielos, con puentes súper larguísimos. Eso mismo es lo que ven en el cine o lo que se ve con la propaganda de las Olimpiadas de Múnich. Creo que ya aquí pusimos un ejemplo que Shakira ya estuvo cantando en el Mundial de Alemania. Shakira estuvo cantando justamente en el estadio del Zurich. ¿Sí? Para los que le encanta decir que es que el nazismo perdió la guerra, ¿sí? Entonces muchos de los elementos y las estructuras que el nazismo levantó hoy en día existen.
¿sí? Es donde juega ¿cómo se llama? El Spartan de Berlín juega justamente en el estadio del Führer. Sí, el estadio que el Führer inauguró, donde se hacían las asambleas, las asambleas máximas del partido, allá mismo juega. ¿Sí? La ruta, la sola forma de distribución de Berlín es la misma que tiene Bogotá, que son cuadrículas. Ahorita que estaban viendo lo de las zonas que se van a quedar sin agua, su merced puede darse cuenta, compare después eso con Berlín y me dice si no se parece. Para los que les encanta decir que el nazismo perdió, claro que perdió la guerra. Lo que no perdió fue el concepto que quiso venderle a la gente de que esa era una forma de organización distribuida, ¿no? Hacer cuadrículas en casas, vender grandes rascacielos, vender grandes edificios, hacer que hubieran sistemas masivos, ojo, sistemas masivos de transporte, porque es que antes del nazismo, ¿quiénes podían coger el tren? Pues los que tenían plata. Creo que no necesita hacer por eso era que a cada rato en el tren del Oriente, los norteamericanos lo utilizaban las tribus para asaltarlos, porque los que iban dentro del tren que era gente que tenía plata. Sí, hay una persona como usted y como yo, pues no hubiera podido entrar porque no viendo el avión, pues la mejor forma de comunicar un lado con el otro era a través del tren. Entonces los vagones del tren se llenaban con soldados de la Confederación, perdón, con soldados de la Unión para poderse defender de todos aquellos bandidos que aparecían en el camino, que sabían que en el tren iba el oro, iba el tesoro y la gente que iba ahí tenía plata. Sí, es sencillo. O sea, entonces, creo que no toca ser muy experto en ese tipo ni hacer un tipo de análisis para entender ese tipo de cosas. Los primeros que empiezan a hablar que los medios masivos deben ser para todos, no es la Unión Soviética, en ese momento con Lenin, sino son justamente los nazis que empiezan a vender que entonces el tren debe ser masivo, pasivo, además de eso, masivo, pasivo y además de eso económico. ¿Cierto? Entonces, para que sea masivo y pasivo, para los compañeros que no entienden qué es pasivo, significa que las personas puedan estar dentro, ¿cierto? Dentro, o sea, que sea masivo y que además de eso la gente tenga que estar dentro, porque habían trenes que efectivamente había gente colgando, así como lo muestran en la India. En la India se vende un tipo de etiquete, valga la redundancia, eso el compañero Jimmy, que estuvo la semana pasada, el sábado pasado, en la tertulia, pues justamente le pueden mirar fácilmente las fotos, entonces no podía decirlo, pero él sí nos comentaba que ahí se vende que cuando usted va a comprar el tiquete le preguntan que si dentro del tren o fuera del tren. Sí, porque obviamente fuera del tren pues es más barato. Sí, pero fuera del tren es agárrese de la ventana, agárrese donde pueda. Sí, dentro del tren pues obviamente tú tienes unas condiciones básicas. Por eso se decía pasivo, que estuviera dentro del tren, o sea, que no estuviera a las afueras del tren, sino estuviera dentro del tren y que fuera para todos. Ahí cómo se logró, todos sabemos cuál fue la solución, grandes vagones que pues van a utilizar para llevar a los judíos y llevar a cualquier opositor a los campos de concentración. Todos sabemos cómo se desarrolló, de lo mismo que nos quieren vender ahorita exactamente a nosotros. El desarrollo del cine, por tanto, es una estrategia política, que es distinto a la historia. Perdón. El desarrollo, el desarrollo del instrumento, del instrumento de la ciencia, en este caso del cine, pues siempre fue para vender una idea. Superman aparece en la Segunda Guerra Mundial levantando, casi en los primeros libros, aparece levantando un Volkswagen para decir justamente que Superman es más fuerte que los alemanes. ¿Sí? Que los norteamericanos son más fuertes que los alemanes, porque siempre se vendió la idea que los alemanes eran superiores en estructura militar, superiores en fuerza, superiores ¿cómo se llama?, en tradición, y que los norteamericanos, pues que se iban a rendir fácilmente, que ellos iban a salir corriendo las balas y no sé qué y dice cuándo, y todos sabemos qué fue lo que pasó, que en algún momento el Imperio del Japón, propiamente las restricciones se habían puesto en el Pacífico, pues entonces decide atacar a Estados Unidos y lo vincula a la Segunda Guerra Mundial. El cine ahí cambia, pone una perspectiva de que la versión que debe contarse debe ser una versión pasiva, ojo, una versión pasiva, ya saben a quién se parece el pasivo, o sea, que la gente se la crea, pero que no es una versión del Estado, ¿cierto? Y esa versión es que la gente debe quedar contenta. O sea, ¿cómo queda la gente contenta? Pues vendiendo que el final es feliz. Sí, por eso la crítica al cine norteamericano es que el cine es un cine feliz, es un cine contento, o sea, al final el bueno gana, los malos pierden, ¿sí? O sea, esa es la noción, esa noción es una noción pasiva, pero más importante aún debe ser una noción propagandística.
sí, pero no una propaganda, que es una cosa distinta. Lo que hacían los nazis, lo que hacían los soviéticos era hacer propaganda. La propaganda no se la traga a nadie. Pongamos ejemplos aquí que pueden resultar muy ejemplarizantes para nosotros. Ninguna universidad te dice que somos la peor universidad de... Sí, no, es que queremos salir del fondo, por favor ayúdanos, ven, estudia con nosotros, que no hay más, ¿sí? Entonces, las otras son muy caras, apuesta por nosotros que nosotros somos más baratos y algún día seremos mejores. Ninguna te dice ese cuento. Todas las universidades dicen que son las mejores. Es por tanto, eso es lo que se entiende por propaganda. Llega un momento en que nadie cree la propaganda. O sea, nadie cree cuando el otro le está diciendo es que esta es la mejor universidad, ¿cierto? Esa es una situación distinta a la propaganda, a la versión propagandística. La versión propagandística es justamente vender programas de entretenimiento donde la persona, sin darse cuenta, está obedeciendo unos parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controlo yo un tipo de sociedad? Vendiendo unos tipos de parámetros que necesito que la gente sepa. Entonces, ¿cómo vencimos, cómo se venció, digamos, la noción de la raza superior que vendían los alemanes? Mientras los alemanes vendían la música tradicional alemana, que es esa, ¿cómo se llama? De la flauta lírica y no sé qué y cuándo, ¿cierto? Que es bien pintoresca. Entonces, los norteamericanos patrocinaban el jazz. ¿Sí? Esa es la versión norteamericana. Hay que empezar a maximizar entonces otro tipo de culturas. ¿Cómo hacemos para que se genere un nuevo tipo de código? Entonces, en el código militar, entonces viene el código navajo, que no sé qué y ¿sí? Entonces hay que generar unas nuevas formas de comunicación porque la máquina Enigma alemana fue descifrada y parte de que fue descifrada es que la gente que la usa habla alemán. Entonces necesitamos gente que no hable ni inglés, ni español, ni ninguna lengua, digamos, conocida y entonces viene la recuperación de la noción indígena, ¿no? De las tribus navajo que habían sido pueblos perseguidos, diezmados, sacados de sus territorios, entonces ahora sí nos sirven y los incorporamos dentro del ejército. Y lo mismo podríamos decir que se da el valor de otro tipo de sociedades, no solamente la afro, sino también la amerindia, pero más exactamente de ahí del cine surge, mientras en Alemania están vendiendo el concepto que la mujer debe ser la buena esposa, la que se encarga de sus hijos, la que no sale desde la casa, la que es fiel 100% a su esposo, y prueba de ello es que todo el día está allá, digamos, dispuesta a su servicio. La versión norteamericana es Supergirl, que entonces es la que trabaja, la que sale a industrializarse, la que se educa, la que se forma, la que no es una simple ama de casa, la que no es una simple, digamos, servilez, no es una simple niña de servicio, sino que además de eso, pues entonces empieza a cumplir las funciones del hombre. Sí, esa versión es una versión norteamericana. Por eso digo el cine la historia del cine, que es distinto a la historia, ¿cierto? El cine tiene la historia como versión propagandística. Hay que vender el concepto contrario. Mientras ellos están vendiendo, primero estoy hablando de la versión nazi, pero también lo vamos a encontrar en la versión soviética. ¿Sí? Mientras la versión soviética va a ser que el colectivismo es la fuerza, o sea, una pajilla es muy fácil de romper, pero si tú coges 50, 60 pajillas, no es tan fácil de romper. Entonces, la versión de que lo colectivo es más fuerte que lo individual, ¿cómo se rompe? ¿Cierto? ¿Cómo rompemos eso? Pues entonces toca generar un tipo de pensamiento donde la persona se sienta individualizada. Es decir, no nos interesa que esté masificada en nosotros, sino que sea individualizada, independiente, que sea, digamos, muy autóctona, que genere mucho, y entonces empiezan las versiones de Ponzi, seguramente ustedes no lo recuerdan. Ponzi era una versión norteamericana de los niños de Harley, que andaban en motos y no sé qué más. Entonces, esta era la versión de que él era muy autónomo, muy independiente, muy en sí mismo, que no necesitaba de otros, ¿cómo se llama? Pues, que obviamente atraía al sexo contrario, ¿sí? Y que además de eso, fruto de ello, pues entonces podía ser resuelto, digamos, es una persona que no dependiera de otros, es una persona libre y autónoma. Caso contrario, el colectivizado, que es una persona que depende de los otros, no puede vivir sin los otros le hacen la vida, son gracias a los otros que él existe.
¿sí? Entonces, las dos versiones se desarrollan mutuamente y todos sabemos cuál versión es la que gana. Nosotros hoy tenemos una versión norteamericanizada, si usted ve las películas colombianas, si usted ve inclusive películas asiáticas, muchas de ellas tienen esa versión norteamericanizada. Tal vez la única crítica seria que ellos hacen es que no están de acuerdo con que el héroe sea el que gane al final de la proyección. Usted ve las películas coreanas y el héroe siempre muere, por poner un ejemplo, o la película china y el héroe siempre muere, pero la versión siempre es que el héroe es un ser individual, ¿sí? O sea, la crítica les ha llegado a suponer de que a diferencia de los norteamericanos, donde el héroe es el que sobrevive a todos, el héroe es el último en morir, el héroe no necesita de los otros, ¿cierto? En las versiones asiáticas, el héroe es el primero en morir, el héroe es uno de los que fallece, ¿cierto? Dentro de la trama. ¿Sí? Dentro de la trama de la misma. Esa es la única parte de la crítica que ellos han logrado entender. La otra parte de que sea una persona individualizada, el solo hecho de que la protagonista o el protagonista, al ver que el héroe ha fallecido, decida entonces acabar, terminar lo que hacía el héroe, ¿cierto? Y después suicidarse, esa parte es una versión individualizada norteamericana. Es la persona que toma la decisión de ella misma quitarse la vida. Sí, es una versión individual. Mi vida vale por mí, no vale por terceros, no porque otro me deje, no porque otra persona ¿cómo se llama? Me dé sustento. Esas versiones asiáticas que son para nosotros como tan, perdón que se me va la voz, esas versiones asiáticas que son tan desconocidas para nosotros, ¿cierto? Representan justamente la forma como la respuesta, como las sociedades, este tipo de sociedades, intentan responder la situación norteamericana. En el caso nuestro, digamos en el caso colombiano, pues nosotros hemos tenido series que a los norteamericanos les ha parecido interesantes, porque es que solamente se habla de Alf, Los Simpson, Padre de Familia, esas son versiones de los norteamericanos hacia los colombianos. Es más, si usted va a mirar esas versiones, no son más que respuestas que fueron adaptaciones mal hechas a versiones que ya existían, por ejemplo, en México. Si usted le gusta mucho Mi Pobre Angelito, cualquiera de ellos no me interesa. Véase primero una que dice Mis Pobres Diablillos, que es la versión mexicana. Obviamente, pues con el lenguaje mexicano, obviamente con la cuestión de que es en blanco y negro, obviamente, pues ahí intenta mostrar un chino que es insoportable y no sé qué más, ¿cierto? A diferencia del chino norteamericano de Kevin, que entonces él le responde porque hay un grupo de ladrones que intentan entrar a su casa. En el caso de la versión mexicana, son niños que son insoportables al punto de que unas personas quieren como darles un escarmiento, ¿cierto? Y estas personas pues no miden que los niños son más astutos e inteligentes que ellos y por eso es que terminan pasando por muchos chascarrillos. O sea, estos niños no se los aguanta ni el papá, se los va a aguantar un extraño, ¿sí? Y más un extraño que supuestamente va a hacerles daño, ¿sí? Entonces, esa es como la versión mexicana. Por eso decía, y hay otras versiones también que son latinas, que fueron adaptadas al cine norteamericano. No me interesa hablar de ellas, porque pronto se nos va innecesariamente el tiempo, pero sí de pronto que usted te lleve la idea, por ejemplo, Betty la Fea para nosotros. Betty la Fea, las dos versiones, tanto la versión digamos, la versión que se dio del contexto, fue adaptada rápidamente al cine norteamericano. El cine norteamericano siempre había tenido el hito de que entre más bonita fuera la niña, entre más chusca pudieran mostrarla, entre más pudiese, digamos, ser un prototipo de belleza, pues era mejor, ¿no? Esa es la versión. Creo que a nadie le resulta extraño cómo figuras como Pamela Anderson llegaron al escenario, ¿no? Una persona que según la propaganda o según lo que dicen ellos mismos, en un juego de esos de fútbol americano, del Supertazón, el camarógrafo la enfoca a ella tomando la bebida y pues entonces es tan bonita que le parece al productor que está ahí en el mismo estadio, pues hacerla llegar a su sitio y ahí comienza toda su carrera artística. No fue una persona que quiso ser artista, no fue una persona que tuvo la intención de ser artista, ¿cierto? Simplemente fue una persona que coincidencialmente estaba en un estadio y pues estaba tomando una bebida y por eso entonces le pareció como que al productor esa es la imagen que debemos tener, la blanca, mona, verde, ¿cómo se llama? Tomándose la bebida. Esa fue una representación muy propia muy propia del norteamericano. Lo mismo que podríamos decir de los McDonald's, el chino de blanco, pelinegro, porque el timón no es alemán, pero el pelinegro sí es más inglés,
de blanco, mono, ojos verde y medio acuerpadito, ¿cierto? No el raquítico, no el anoréxico, que es una versión como muy polaca, como muy francesa, sino que es la versión del acuerpado, es la versión inglesa, es la versión digamos, del hombre norteamericano. Por eso Superman tiene esa forma, por eso Batman va a tener esa forma, y por eso, digamos, los superhéroes van a tener esa forma. No así el hombre araña, ¿no? Esa representación de la figura masculina, ¿cierto? Es una representación de belleza. O sea, tanto la mujer como el hombre deben ser estéticos para que puedan mostrarse. Es decir, el malo no solo es malo, también es feo. Sí, esa es la representación del cine norteamericano. Y por eso el malo, entre más feo, mejor. Y ojalá degenerado, y ojalá desfigurado, y ojalá descuartizado. Ojalá. Sí, después de Betty la Fea, más exactamente con la caída del muro de Berlín, pues empieza un cambio de paradigma dentro de la sociedad norteamericana, porque el 60% de la población no obedecía a los cánones estéticos que se tenían internos. Dos razones. La primera, porque Estados Unidos se ha hecho de inmigrantes, ¿sí? Entonces, decir que todos son irlandeses, que viajaron y todos son ingleses que llegaron en el Mayflower, digamos que ya no es tan cierto. Ya los blancos son minoría dentro de su propio país, o sea, son la mayoría de las minorías. ¿Sí? Son mayoría, pero siguen siendo, o sea, son minoría si sumamos las otras minorías, ¿sí? O sea, ellos son la mayoría si se mira minorías, cada minoría en forma independiente, pero si todas las minorías se suman, ellos son una minoría más. ¿Sí? Entonces, esa primera representación, entonces toca buscar otras figuras y esas otras figuras pues la empiezan a encontrar en otras versiones, unas versiones africanizadas, unas versiones estetizadas europeas, y pues en el caso que a nosotros nos interesa la colombiana, pues está en la versión de Betty la Fea. Betty la Fea no es fea, ¿sí? Betty la Fea es muy bonita, solo que obedece la versión latina. ¿Sí? Es un tipo de belleza distinta, no es la blanca mona anoréxica, pero es digamos, la niña pelinegra, de ojitos negros, que tiene cuerpito, que tiene no sé qué. Entonces, es una representación distinta, y esa noción de representación distinta permite la adaptabilidad para que se vean otras nociones distintas que los norteamericanos no habían asumido. No será gratuito que después de Betty la Fea es que llega el boom de muchas artistas colombianas que no pasaba con gran regularidad a ser artistas de primer nivel en el cine norteamericano. ¿Sí? No es tan gratuito que después de eso es que empiezan a aparecer las películas y las personajes colombianos en diferentes escenarios de la estructura norteamericana. Es decir, hay que resaltar la estructura latina, hay que resaltar la estructura africana, hay que resaltar, porque si yo voy a hacer multirrazas, si yo voy a hacer el crisol de razas, donde todas las razas pueden aquí compaginar, pues no puedo vender la imagen de la blanca mona anoréxica, porque no funciona a la africana bembona, no obedece a la indígena gordita, ni tampoco a la versión europea, que es, ¿cómo se llama?, que de por sí es alta. ¿Sí? Entonces no sirve esa única versión, sino que se cambia otra versión. Esta es una versión, por eso decíamos, la película, el cine es la historia. ¿Sí? La historia del cine es distinta a la historia. ¿Sí? Eso nos permite a nosotros entender dos cosas. La primera de ellas, cuando su merced entiende que la historia del cine es la historia del cine, ¿cierto? O sea, que la historia del cine es un componente político, usted entiende que lo que ve en cine es solamente para entretención. ¿Sí? Si fuera intentar hacer 100% como se dieron las cosas, sería aburridísimo, ¿sí? Porque los escenarios pasaron, ¿sí? La sola llegada de, por ejemplo, los que están viendo Shogun, la sola llegada de los portugueses, al momento en donde los adaptan su cultura, pasan 8 meses. Entonces, imagínense que intentara mostrarse lo que pasó en 8 meses, ¿sí? Lo que pasó día a día. Ahí muestran que en uno de los capítulos muestran que a uno de ellos lo queman. Eso pasa después de 5 meses, ¿sí? Y pasa porque esta persona se roba unos productos, intenta agredir sexualmente a una de las niñas y terminan quemándolo. No es un acto caprichoso. Para el japonés es sagrada la relación con la mujer. Así el esposo haya ido en batalla o haya muerto en batalla, la familia del esposo tiene la obligación de defender a la mujer. Entonces, el solo hecho de que un extranjero la toque, ya para ellos es una afrenta. Y por eso surge toda la noción de que hay que quemarlo en vida para que los otros extranjeros sepan que a la mujer no se le toca.
¿sí? La conceptualización del cristianismo dentro de la cultura japonesa, ¿cierto? Se desarrolla en 3 siglos. Sí, 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 o sea, resulta como si Cristóbal Colón llegó en 1540, 1592 y estamos hablando de episodios que se dieron en el 1700, significa que hay 2 siglos y medio de diferencia entre una acción y la otra. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es la que permite entender que pues hay unos desfases en las películas, hay un desfase en la estructura, las solos formaje del hierro que ellos tenían allí no competía con el forraje europeo, lo que permite que Shogun, que es el señor que logra unificar Japón, gane es justamente la llegada de los la llegada de los, o sea, la llegada de estos británicos que vienen con mejor forma de cómo malear espadas que sean más resistentes, más maleables, que se destruyan menos fácilmente, ¿cierto? La palabra está bien dicha, menos fácilmente, porque es que la espada finalmente se destruye, de tanto partir huesos, pierde su filo, de tanto abrir vientres pierde su filo, todos sabemos que a un cuchillo toca estarle sacando el filo y llega un momento en que se parte, ¿cierto? Entonces, lo que hace la industrialización del hierro en Inglaterra, en plena revolución industrial, es justamente, perdón, en el nacimiento de la revolución industrial, no en plena, sino en el nacimiento de la revolución industrial, es justamente mostrarle a los japoneses que hay otras formas de producción, lo que permite, y por eso es que el primer emperador japonés, digamos el emperador Shogun, pues lo que intenta es copiar las formas de producción inglesa, pero él mismo mete el concepto de que es que debe adaptarse, más no confundirse, y por eso entonces se da casi 2 siglos hasta la Primera Guerra Mundial y realmente la Segunda, y a la fuerza y a las malas y a las patadas, es que, ¿cómo se llama? Es que los japoneses se abren al mundo exterior. Todavía hoy, y ya con eso terminamos la sección de la clase, hoy en día los japoneses tienen mucha reserva hacia el extranjero. Sí, pues de pronto ya las nuevas generaciones no tantas, son más pluralistas, aparecen en TikTok, digamos, si tú sabes el idioma, puedes socializar un poco más fácil con ellos, pero a lo que me estoy refiriendo es que dentro de su cultura no permiten todavía que lleguen, por ejemplo, a pesar de que es una sociedad capitalizada, no permiten que lleguen industrias foráneas. ¿Sí? Si una industria local surge, tiene que ser dirigida por un japonés, pero si la dirige un extranjero es toda una afrenta. ¿Sí? Porque si lo puede hacer un japonés, ¿por qué lo va a hacer un extranjero? Y si tú la montas en Japón, no te compra nadie porque tú eres extranjero. ¿Sí me entiendes? O sea, si lo monta un japonés, muy probablemente los amigos, vecinos, familiares y demás lo van a comprar. Pero si lo va a montar un extranjero, no. Entonces, eso marca todavía que hay una cierta resistencia a la culturización o a la maximización mundial. Sí, o sea, al que nosotros nos entendamos como una aldea mundial, ellos no lo entienden todavía de esa manera, así estén avanzados en el capitalismo. Claro, su merced va de turismo, pues va 2, 3 semanas, yo le importa un comino porque deja la plata. Ahora, su merced quiere irse a vivir allá o quiere se adaptar allá, tiene que ir a competir con el sistema de allá y competir con el sistema de allá significa adaptarse a la cultura de allá, que entre otras cosas da mayor prevalencia al local. Por eso no será gratuito y es una ley anticuaria donde si hay un extranjero con una extranjera o viceversa, ¿cierto? O sea, si hay una persona japonesa que tiene un hijo o tiene una relación con una persona extranjera, el niño se considera japonés. Eso significa que el japonés, sea hombre o mujer, queda a potestad del niño, no del extranjero. El extranjero no tiene derechos en Japón por la simple y sencilla razón que es extranjero. ¿Sí? Suena absurdo lo que estoy diciendo, pero para que su merced me entienda, que en pleno siglo XXI, ¿cierto? Nosotros no podríamos hacer una diferenciación del siglo XVII perdón, del siglo XVI al siglo presente, ¿cierto? Si no se entiende que la sociedad japonesa sigue siendo una reserva frente a la sociedad actual. Esta es lo que usted le permite entender, ahora sí, ¿cómo se llama? Retomando lo que nosotros queríamos abordar en el desarrollo con la acción con Legarda, con Paula, era que justamente entendiendo todas esas bases, primero qué es la historia, segundo qué es la historia del cine, qué es lo que ellos le quieren vender. Sí, la noción de los japoneses bárbaros, sádicos, muy emparentados como si fueran los vikingos, sí, es una noción de, sí, una noción, además de eso los que llegan son vikingos, valga la redundancia, sí, entonces ese tipo de noción, sí, no es gratuita, lo mismo que en su momento cuando quisieron vender a los aztecas como si fueran el Imperio Romano, pues la película en sí misma no es mala, la de Apocalipsis,
Lo que pasa es que no obedece a conceptos históricos. Entonces, muchas de las cosas que ahí muestran, las muestran como si fuera el malvado imperio romano. Entonces, muestran a los aztecas y muestran al general azteca como si fuera romano, alto y no sé qué. Y cuando nosotros sabemos que una de las cosas que caracterizaba a los generales y a los lugartenientes aztecas era justamente que eran más pequeños que el soberano, pues no podían ser más altos que el soberano porque lo estarían retando. Una de las cosas que miraban justamente era que no fuera más alto y cuando llegaron aquí, Hernán Cortés dijo que Montezuma medía 1,70, o sea que cualquier general de él que hubiera sido superior a 1,70 lo hubieran mandado a decapitar. ¿Sí? No, ¿cómo se llama? Resulta absurdo. O sea, lo más alto que pudo haber tenido un general era 1,65, 1,60. ¿Sí? Entonces, pero ahí muestran al general azteca como si fuera un general romano, ¿cierto? Haciendo las mismas somas y escenas, cuando nosotros sabemos que por lo menos los aztecas tenían una percepción distinta. Y quiero ser claro, la noción de lo que se entiende, que llegaron aquí a América, se supondría que antes de los españoles eran los chinos, no serían los japoneses. No, ¿cómo se llaman? Y había una versión que me parecía muy curiosa, que era la de los malayos, pero esa yo no le, yo, o sea, la escuché por una versión malaya, valga la redundancia, pero nunca más la he escuchado en ningún otro tipo de versión. Cosa que la versión japonesa, cosa que la versión china, cosa que la versión tailandesa sí dice que los que debieron llegar a esta zona eran chinos, porque muchas de las tribus antiguas nuestras hablaban o tenían jeroglíficos parecidos a los que tienen los chinos. Eso sí es, ahí no tuvo que ver Iti, ni tampoco Alf bajo del cielo, ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente tiene que ver con una cuestión que era lógica. Si ellos estaban en un proceso de expansión territorial por el océano, pues tenían que haber llegado a América. Lo mismo que en su momento pasó con los españoles. ¿Cuál fue la diferencia? Que los españoles, al estar más cerquita, o a los europeos, al estar más cerquita, pues pudieron hacer viajes más seguidos, mientras que los chinos, pues como iban en un proceso de colonización, pues colonización es a 5 o 10 años. Tienes que dejar 1 o 2 generaciones, ¿cierto? Entonces, pues un proceso más lento, que llegas a un sitio, colonizas, conquistas el sitio, ahí hacer su base, ahora sí, si pasemos a la siguiente ciudad, la siguiente ciudad, la siguiente ciudad, o sea que ellos debieron arrancar unos 300 años antes para llegar a América. Cuando llegaron a América, ya muchos de la mayoría de ellos no sabían de dónde habían venido y lo que quedaron fue las anécdotas e historias y demás que nosotros conocemos. Eso, digamos, para hacer el contexto general. Y con eso, pues entonces lo dejo ahora sí, el día miércoles, el día miércoles muy probablemente ¿cómo se llama? El día miércoles con los compañeros, pues entonces vas a tener la oportunidad de escuchar las dos versiones. Me interesa que escuchemos la que se dio antes de a la que se da este miércoles en la presentación, para que se vea la diferencia entre qué es venir a hablar carreta, que eso lo hace cualquiera, y lo que es una investigación científica, ¿cierto? Lo que es una investigación histórica, lo que es una investigación social, lo que es una investigación económica, ¿cierto? Para que entonces ahí sí con argumentos, ¿cierto? Súmense, pues entonces pueda pasar a exponer. Bien, con eso, como comenzamos a las 8:05, pues podemos terminar 9:26, ¿sí? A menos que se determine lo contrario, dentro de 8 días hay clase común y corriente. ¿Sí? O sea, a menos que alguien diga ya lo contrario, el vicerrector académico, el vicerrector general, a menos que alguno venga y diga alguna situación que no creería que va a pasar, pero a menos que alguno de ellos diga, pues yo creo que va a haber clase común y corriente. O sea, nos vemos allá en la institución en el horario habitual. Si hay una instrucción contraria, pues le pido estar atento para efectos de que pueda entrar. La sesión de hoy lo voy a correr 2 fechas a la entrega de la actividad del trabajo, entendiendo que usted no la va a ver hoy, sino la va a ver dentro de 2 días. Entonces le cedo los 2 días para que su merced pues, pueda entregar su trabajo, pues, o sea, lo escucha el miércoles con el profesor que esté, o en virtual, o por YouTube, o por donde sea, o allá mientras duerme, o en su casa, y como se llama, y me lo entrega posteriormente. Bien, preguntas, inquietudes. Bueno, No, entonces, no. bueno, Quintero, se durmió. Nieto no está, se durmió, listo. Villaluz, Villanueva, Aquí perdón. estoy, profe. Ya lo desperté, que qué pena, excúseme. Y nada, Lizarazo, señor. Lizarazo, Presente. Rocha, Presente, sí, señor. bueno, Hasblady, se durmió. Listo, Beltrán, Presente. bueno, listo.
Aquí ya marqué los que el computador me ha marcado en algún momento. Edwin, cuéntame. Ortega, cuéntame. No sé, pero tiene la mano arriba. Sí, John Jairo, dime. Te escucho. Presente. No, pero es que estoy hablando de Ortega. Ortega Rojas fue el que quedó la mano arriba. Ah, bueno. Bueno, entonces con eso, pues entonces damos terminada la clase del día de hoy. Voy a suspender grabación, ya hicimos el respectivo llamado a lista. Descarguemos aquí el listado y posteriormente, pues entonces procedemos. Wendy, cuéntame. Profe, qué pena, buenas noches. Pues que su merced dijo que Beltrán, pero Beltrán hay dos. No se sabe cuál fue. Pongámosle falla a los dos. Y ninguno de los dos Ay, contestó. ¿por qué, profe? Ah, bueno, qué pena haberlos despertado, ¿no? Excusaran ahí. Es que me excusan ahí. Fue mi culpa, fue mi culpa. Bueno, entonces con eso voy a suspender aquí grabación. Una vez aparezca que se ha detenido la grabación, pueden empezarse a desvincular. Feliz noche para todos. Nos vemos en clase dentro de 8 días. Gracias. Gracias, profe. Muchas. Gracias, profe. Feliz noche. Profe, qué pena.